Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya tenemos conexión con María. Buenas noches, María. María Mateo, ¿cómo está el clima en tu zona? Muy buenas noches. Está muy bueno el clima hoy, está entrando la primavera y Así ya se es. siente el fresquito de la primavera. Muy rico. Excelente. Bueno, en escena está mi compañero Jaime Casanova y ya a usted nos conocía desde Sol de la tarde. Eh, Muy Así buenas es. noches, María. María, Buenas noches, el, sí. el escenario en Estados Unidos indica que parece que se va a convertir en realidad la reforma migratoria. Amén de la gran cantidad de medidas ejecutivas que ha tomado la nueva administración Biden, el proyecto de ley en el Congreso, ¿qué tal? ¿Puedes darnos detalles de estos dos bloques, tanto de la parte administrativa, que creo que involucra a los TPS en este escenario, mientras que los Dreamers y los casos de los ilegales, que muchos son dominicanos que están en esta condición, muchos esperando aquí una decisión y otros allá? Eh, ¿Cuál es la situación de estas dos esferas jurídicas, la administrativa y la congresual? Así es. Como usted mismo expresó, el Congreso tiene actualmente dos proyectos de ley. Uno de ellos incluye a los DACA, a los agricultores y a los TPS. Ese proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada. Ahora se va a mover, se va a movilizar para el Senado. Estos son un paso a la residencia y posteriormente a la ciudadanía de esos tres grupos de inmigrantes. Es un proyecto de ley más pequeño, un poco menos ambicioso y que tiene muchas más posibilidades de ser aprobados en el Congreso. Ahora el otro, el que que incluye 11 millones de inmigrantes, este fue introducido por el presidente Biden junto al señor Bob Meléndez. Y lamentablemente este todavía no ha sido presentado a las cámaras porque es más ambicioso y se cree que no se tiene todavía el apoyo de los republicanos para hacer esta gran reforma migratoria que incluye a tantos inmigrantes. Por ahora, el que se aprobó la semana pasada en la Cámara y espera la posterior revisión por el Senado, incluye aproximadamente 2.5 millones de inmigrantes. 1 millón son los DACA, los Dreamers, los soñadores. Otro millón son los agricultores, mayormente mexicanos que están trabajando en nuestra agricultura. Y estos tienen aproximadamente otro millón, son aproximadamente otro millón que están en unas visas que se llaman H2A. Y el tercer grupo son los TPS, que son aproximadamente 400,000 personas, casi 500,000. Estos son los que están en un estatus de protección temporal. Estamos hablando de casi Entonces, 5 millones de personas ahí, María. estamos hablando de aproximadamente 2,5. 1 millón de DACA, 1 millón de los agricultores y medio millón de los Soñadores, TPS. de los TPS. Correcto, sí. Ok, esos son esos tres paquetes que ya tienen una primera lectura, aprobación en la Cámara de Representantes y pasa al Senado de la República. Perfecto. El otro grupo son los 11 millones que tanto se ha hablado de gente que está allá, que llegó con una visa y se quedó, que esa situación. Pero hay una población, así adelante María, por favor. Sí, correctamente, así es. Ese es el grupo de los 11 millones donde incluye a todo el mundo. Hasta llegados a Estados Unidos, que es lo atractivo de esta nueva legislación introducida por la administración Biden, llegados hasta el 1 de marzo de este año a Estados Unidos, corríjame. Correcto, eso es así. Mira, Y el otro entonces, paquete ¿qué va a es pasar con los que adelante, lleguen Jaime. posteriormente? ¿Qué va a Repite. Lo pasar que llegue, con los que lleguen posteriormente a esa fecha? Deportados. lamentablemente no van a estar amparados, exacto, por la reforma migratoria y serían considerados ilegales, no podrían quedarse. Pero María, anteriormente había leyes en ese sentido y ahora van a beneficiarse de una nueva ley también. sí, es una Correcto, amnistía. lo que pasa es que los que vienen después de esta época, lo que no se quiere es fomentar que vengan personas ahora, como está pasando en la frontera,
porque hay una reforma migratoria, viene una reforma migratoria, entonces todo el mundo coja para acá. Entonces lo que se quiere es los que están aquí se van a legalizar. El que quiera venir a partir de ahora no va a poder legalizarse. Esa es la visión y yo creo que es muy acertada para resolver un problema interno que tienen, que además va a generar dinero porque la legalización de esos 2.5 millones primero y la luego legalización de los 11 millones no es gratis. Correcto. Los TPS, por ejemplo, ya se estableció el precio del perdón, van a ser $1,000 por cada perdón. Y así sucesivamente, si se espera que en 11 millones cada quien pague $1,000 a $2,000, es bastante dinero que va a entrar. Y no solamente eso. Ahora, estos 11 millones de inmigrantes van a ser elegibles para pagar los impuestos que se pagan aquí anuales. Entonces, eso también va a ser un ingreso que le va a entrar al Estado extra, que va a ser mucho dinero. Y las oficinas de abogados van a tener buen trabajo. Sí, sí, sí. Si Dios quiere. Mira cómo se ríe María. Mira, María, en el caso de las decisiones administrativas, hemos visto esta semana aquí en República Dominicana que la Embajada Norteamericana anunció que las visas de inmigrantes se estaban reiniciando, retomando en este momento. ¿Qué significa eso en primer lugar? Porque aquí estaba prácticamente todo cerrado, visas de trabajo, visas de inmigrantes, apenas las renovaciones y que no requerían presencia para tú buscarlas. Pero además hay una gran cantidad de expedientes también en Estados Unidos en espera de solución. Veamos primero los que están aquí, la gente que está en República Dominicana porque se casó, vino a esperar aquí que la buscaran, que la llamaran, que lo pidió su mamá, su papá, su hermano, su tío. ¿Cuál es la situación? ¿Su novio? Así es, el presidente Trump el año pasado decidió, basado en la crisis del coronavirus, que lamentablemente las personas que venían en visa de inmigrantes venían a quitarle los trabajos a los americanos que están aquí, que había una crisis muy grande en donde se perdieron muchos trabajos y el desempleo, la tasa de desempleo estaba muy alta. Entonces el presidente Trump decidió hacer una prohibición para todos, la mayoría de los inmigrantes que no fueran familiares de americanos. Entonces todas estas visas se pararon. Tan pronto el presidente Biden entró en enero, él anunció que estas visas iban a ser reanudadas. Y así, cumpliendo con su compromiso, la mayoría de los consulados, incluyendo el dominicano, han anunciado que ya se han reactivado, ya se han reiniciado otra vez las entrevistas y los procesos para las visas de inmigrante y también de no inmigrante. En el caso de los que eso vincula entonces los dos casos que te había referido, tanto los que están aquí como los que están en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay un tranque con una gran cantidad de personas o que está casado, igual aquí hay una gran cantidad de personas que está casado, hay una ruptura en este momento familiar en ese aspecto también, y otros que están allá o que se han casado o que son familiares y están pedidos. Hay un problema como de congestionamiento, primero que era presupuesto, que no tenían presupuesto, la prohibición que tú refieres de Donald Trump, pero la agencia, ¿cuándo se siente que va a dar respuesta y fechas para las soluciones? Casos de este año, casos del año pasado, casos de 3 años atrás. La agencia de inmigración se llama USCIS, USCIS en inglés. Esta agencia, así como usted mencionó, tenía un problema de presupuesto en donde se estaban primero subiendo todos los honorarios de todas las aplicaciones. Se subieron los honorarios. Vino el COVID, se cerraron las oficinas del USCIS y prácticamente todo se paró. Afortunadamente, se han ido reactivando también los casos aquí en los Estados Unidos. UCIS está recibiendo ya personas en sus oficinas físicas, obviamente con el distanciamiento social y no tantas citas como se hacían antes, pero sí ya se han reanudado todas las visas de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Las que están tardando más, honestamente, son las que tienen que ir a entrevistas fuera, porque los consulados han estado mucho más lentos, pero las que son aquí
que las personas que pueden hacer su entrevista dentro de los Estados Unidos ya se están reactivando. En el caso de República Dominicana, ¿tú tienes un diagnóstico de cuál es la población? ¿Se tiene una idea allá ustedes, la comunidad que está organizada en esta materia, de cuántos pueden ser los dominicanos que se vean afectados o beneficiados por estas medidas, pero afectados en el pasado por esta situación? Bueno, lamentablemente UCIS no nos provee con un listado determinado de países de cuánto es el retraso. Se han hecho varias peticiones de libre acceso a la información pública y todavía lamentablemente no se han respondido, por lo que no tenemos específicamente ese dato de cuántas personas de la República Dominicana han sido afectados por este paro. Ok, perfecto. En el María, caso, adelante, Jaime. María, el 1 de marzo ya pasó. ¿Cuál va a ser la situación de los cientos y quizá miles de personas que están agolpados ahora en la frontera, principalmente en la frontera con México? ¿Cuál va a ser su situación? ¿Van a conseguir entrar? ¿Van a pedir una Los están devolviendo, los visa? están deportando. O sea, realmente cuando usted me dice no, van a aprobar la ley y el que viene después del 1 de marzo no tiene entrada, ¿qué va a pasar con toda esa gente que están agolpados en la frontera? Bueno, el presidente Biden se pronunció esta semana debido a la crisis que hay actualmente en la frontera. Hay bastantes personas, miles de personas actualmente que están en las fronteras esperando entrada a los Estados Unidos. El secretario Mayorkas de Seguridad Nacional en el día de ayer dijo que hay un control en las fronteras y que las fronteras están completamente cerradas, lo que quiere decir que las personas que estén entrando, que no tengan un proceso de asilo, una petición de asilo, van a ser devueltas, excepto los niños que vengan que no estén acompañados. Los niños que no están acompañados se les va a dar entrada, se les está dando entrada, tanto así que esto ha creado una crisis. Hay ahora mismo 15,000 menores de edad bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional que han entrado en los últimos 3 meses. Entonces, esto ha creado una crisis muy grande, lo que hizo que el presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional dijeran que la frontera está cerrada y que las personas que se queden en sus países hasta que se resuelva la situación actual que hay en la frontera. Ellos no le quisieron llamar una crisis, pero lo que se está viendo actualmente es una crisis fronteriza. Te voy a cambiar un Acabo de ver poquito. los videos. Te voy a cambiar un poquito la pregunta que te hace mi compañero Jaime Casanova. María, mira, ¿cuál es el impacto por tu experiencia, la expertise que tienes en el manejo de la materia migratoria? Y de alguna manera como abogada has estado vinculado al manejo legislativo, que en este momento creo que hacen un match, se vinculan. ¿Cuál tú crees que puede ser la suerte? Comienza toda una campaña de que fruto de este anuncio, de que la decisión que tomó el gobierno de introducir esta ley ha sido una invitación a que la gente se traslade a la frontera, pone en peligro este movimiento que está en la frontera, aunque hiciste una breve referencia tangencial ahorita, ¿cuál es tu perspectiva como profesional del área, en tu expertise? Definitivamente sí. El flujo de personas que hay en la frontera actualmente es debidamente correlacionado con el hecho de las políticas migratorias del presidente Biden, el anuncio del presidente Biden de que su línea sería una línea más humanitaria, una línea en donde se empezarían a recibir las personas que están en el MPP o en el proyecto de asilo de México, en donde el presidente Trump dejaba a las personas en México. Él reactivó estos programas, quitó la mayoría de los programas que le daban un impedimento a las personas de reentrar a los Estados Unidos. Entonces, todos estos tipos de programas que él ha adoptado en los primeros 100 días han hecho que las personas tengan una esperanza. Y las personas desde que el presidente Biden fue elegido empezaron a pagar sus viajes y a trasladarse hasta los Estados Unidos,
porque tienen una esperanza ahora de que es un nuevo presidente, son los demócratas, son más humanitarios. Entonces, definitivamente que sí, que está relacionada a sus políticas y el flujo de personas, la crisis que se está viendo actualmente en la frontera estadounidense. Finalmente, María, para nosotros los dominicanos aquí, que tenemos un gran vínculo con Estados Unidos, esencialmente con Nueva York, New Jersey, Boston, Florida, y ya otros estados donde comenzamos a tener una marcada presencia, quizás no es tan importante el tema agrícola, pero yo veo que sí en la zona de California, y ustedes los técnicos en la materia le dan mucha importancia al caso agrícola. ¿Cuál es la realidad de ese tema? La realidad del tema es la siguiente, el mantener realmente la producción agrícola de los Estados Unidos es vital. Y estas visas que se ofrecen, que son las visas H2A, son visas que se dan por varios años. Ahora el proyecto de ley migratorio lo extiende a 3 años y las personas que están en esta visa H2A van a poder obtener su residencia, una residencia condicional primero por 2 años, después residencia permanente por 5 años y a los 5 años pueden hacer la ciudadanía. Los trabajadores, los agricultores son súper importantes para nuestra economía. Es una visa que está subestimada. Hay muchas personas que pueden aplicar porque hay muchas visas para la agricultura. La mayoría de las personas que la aprovechan son los mexicanos. Hay muchos mexicanos solicitando estas visas. Hay un ejemplo que se dio en la época del presidente Trump en donde recuerdo que estas visas fueron atacadas, hubieron menos trabajadores, menos agricultores aquí en los Estados Unidos y los precios se dispararon. Había por ejemplo, un paquete de fresas que se compraba a $4, se dispararon a $10, igual una caja de tomates que llegó a costar $40. Entonces, de una vez se vio la relación entre no tener esos trabajadores aquí y la relación con el precio de estos productos. Entonces, inmediatamente, a pedida de los mismos empleadores, los comerciantes, se tuvieron que agrandar la cantidad de visas que se daban. Son visas que están disponibles, son las H2A. Cualquier persona puede aplicar a este tipo de visas, el dominicano también. Entonces, son muy importantes y muy poco conocidas. Excelente. Bueno, gracias María. Nos ha dedicado un buen tiempo excelente, de excelente calidad, una gran comunicadora. Gracias María. Este espacio es suyo. Gracias a ustedes. Gracias, un placer estar con ustedes en esta discusión tan interesante. Yo espero que este apellido Mateo no sea de San Juan de la Maguana. Es de San Juan. ¿Cómo? Ay. Así bueno, es. Un placer, Pero María. tengo un poco de cibaeña también por mi madre. Ah, yo sabía, porque ese perfil de que usted es casi aguilucha. De Cibao. Soy aguilucha. Bueno, un placer, María. Gracias. Este espacio Buenas noches. suyo siempre a la orden. Muy bien. Excelente Gracias. este detalle, esta explicación que nos dio esta profesional del derecho vinculada al área migratoria en Estados Unidos. Una fuente importante para los dominicanos aquí y los dominicanos allá. Vamos a nuestra segunda pausa, regresamos de inmediato.